Buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Un día más de Evaluando A. Hoy día toca un personaje súper importante. Creo que con Oscar nos dimos un tiempo ahí de darle vueltas a quién podíamos evaluar. Y elegimos un personaje muy interesante, que es Javier Milei. Este extraño personaje tras la cordillera y que ha influenciado tanto a liberales chilenos y a otros personajes similares. Así que vamos a partir. Pero antes que todo, Oscar, ¿cómo estáis? Hola Pedro, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias por la invitación. Ya queda dispuesto a analizar y conversar con altura de mira al personaje que corresponde en este video. Oye, pero tú conoces de antes a Milei, ¿qué te parece este personaje? Antes de que veamos cualquier cosa. Mira, yo vengo siguiendo a Milei desde por lo menos junio del 2018, cuando fue el proceso electoral argentino, perdón, del 2019, que tuvo dos partes, en junio y en octubre. Entonces ya él estaba participando bastante en diferentes programas de televisión y asociado a la candidatura, no asociado, pero sí apoyando mucho la candidatura de Spert. Y él con Diego Giacomini, que son los dos intelectuales anarcocapitalistas o liberal libertario argentino. Y bueno, yo veía que participó en varios programas de Novarecio, programas que se hacen de noche, bastante debate en Argentina y bastante histriónico y bastante con harta diferencia, harto grito. Y bueno, Muy él argentino. cumplía mucho, exactamente, él cumplía mucho ese perfil. Y bueno, como te digo, lo he seguido también en programas de radio, como te digo, antes de que viniera el octubre chileno. Y después me llamó mucho la atención cuando llegó a Chile en diciembre a participar en la Radio Agricultura, creo que Instituto de Libertad de Desarrollo, y también en Televisión Nacional con Matías del Río. Entonces, pero hay varios temas, varios rasgos que se van repitiendo, como son, por ejemplo, su histrionismo y el manejar casi un discurso permanente donde sale con lo mismo, se mencionan siempre los mismos argumentos, etcétera. No estoy diciendo que son buenos o malos, o acertados o no, sino que principalmente desde el punto de vista de formato. Desde el punto de formato es bastante estandarizado y cuando se le ataca, no se le ataca, se le desafía de algún punto de vista, vuelve siempre a retomar el argumento que ya tiene prehecho. Entonces, una persona bastante mediática, efusiva y también bastante estratégica en su forma de expresar su discurso y también de debatir en su discurso. A mí me parece algo muy similar. De hecho, vamos a ver ahora la entrevista de Matías del Río, porque creo que es donde más Uh -huh. expresa su, digamos, todo el libreto, porque un poquitito de eso es lo que habíamos conversado antes aquí tras bambalinas, que es un poco un libreto medio aprendido, y aquí lo expresa completo. De hecho, Matías del Río no es un gran intelectual que vaya a sacarlo del libreto como corresponde, pero a pesar de eso le causa hartos problemas. Así que vamos viéndolo, te comparto la pantalla y vamos viendo qué acontece. Uh -huh. Vamos, partamos nomás, a ver qué acontece con Milei. ¿Qué tal, Matías? Un placer enorme. ¿Qué tal? Algunos dicen que tienes una vocación también de comunicador, de presentador de televisión, que te atrae mucho eso, Cierto, más eso es allá de la cierto. economía, que las has estudiado maestrías en distintas partes. Es cierto que te atrae mucho los medios y te gusta, ¿no? Me resulta divertido el debate. Sí. O sea, Sí, además estoy fuertemente bastante. comprometido con la batalla cultural y la sensación que tengo como liberal libertario que soy es que cada vez que piso una baldosa, digamos, escupe socialismo Argentina. Por lo tanto, digamos, ya me parece que es una batalla digna de dar, porque Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, con el PBI per cápita más alto del mundo, Ojo que era el segundo, no el más rico. Uh -huh. y a partir de 1928 comenzó a abrazar de a poco las ideas socialistas, y hoy Argentina es el país 70, camino a estar peor. A ver, mira, aquí yo quiero partir con algo que es interesante, que se nota que está el libreto más o menos ya desarrollado, ¿ah? Conoce cuál es el proceso, y se cataloga a sí mismo como liberal libertario, que ya es extraño. Cada vez que alguien se cataloga como liberal libertario, para mí es raro, porque es como gente que tiene una doctrina flexible. Es como que a mí me dijeran, puedo decir cualquier cosa, total, soy liberal libertario, y cualquier cuestión que no me parezca o que me parezca mala, como que puedo salirme de la ideología porque total es como totalmente flexible. Así que es una cuestión que es como El extraña. líquido, líquido, Totalmente, líquido. líquido, totalmente como la modernidad líquida. Vamos.
¿Cómo te defines tú? ¿Anarcoliberal? De las cosas que yo te he leído, te he escuchado esa definición. Yo soy, digamos, anarcocapitalista, pero filosóficamente, conceptualmente. Pero entiendo que el mundo, por el momento, tiene restricciones y por ende soy minarquista de corto plazo. Es decir, considero que el Estado para lo único que sirve es para seguridad y justicia. Sin embargo, como filosóficamente soy anarcocapitalista, considero que el progreso tecnológico puede derivar en distintas cuestiones que nos pueda permitir merecernos un mundo sin Estado. Incluso sin Estado para la justicia. Claro, exacto. Bueno, Ya, aquí yo creo que ya hay que hacer un paralelo. Dale, Oscar, dale, parte tú, sí. Sí. Ya, no, lo que hace es que se me anduvo pegando un poco el audio. Sí, a ver, y obviamente que separa el plano teórico y el plano práctico, o sea, en ese sentido como filosófico, plantea, claro. Sí, el plano la idea y el plano práctico, en el sentido de que reconoce que filosóficamente en la idea, en los conceptos, el anarcocapitalista, pero que en la práctica eso, pero sí dice que puede haber, que está camino a una transición y toma el tema de la tecnología que va a facilitar ese proceso, ese progreso, y ocupa la palabra progreso. Por lo tanto, inmediatamente se encasilla dentro de la corriente liberal, aunque se defina como liberal libertario, está dentro de la corriente liberal y de alguna manera recordemos que la corriente liberal moderna, probablemente tal, es una corriente que la podríamos decir que parte antes de la Revolución Francesa, pero es un heredero más de la Revolución Francesa. O sea, él, así como los socialistas vienen de la igualdad, los otros vienen de la libertad, igualdad y libertad son estos dos grandes etos que incluso Norberto Boyo lo mencionaba, que encaminan este proceso de liberalización, podría decirse, y que por lo tanto Milei está dentro de una corriente de pensamiento que obviamente la podemos arrastrar también ante la Revolución Francesa, pero tomando estos tres grandes principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, él está dentro del liberalismo clásico que ha mutado a estas visiones anarcocapitalistas, etc. Por lo tanto, no es nada del otro mundo. O sea, de partida no es aquí, quizás lo que es del otro mundo es su forma, pero no es su fondo. Y en este aspecto, lo que sí me llama la atención, como digo, la palabra progreso, su reclamo hacia la tecnología como a la posibilidad de hacer viable ese anarcocapitalismo. Quizá, no sé, está pensando en cyborg o cosas por el estilo, o en forma o transhumanismo, no sé, de cómo la tecnología va a ser casi ubicua, que va a permitir que su anarcocapitalismo se aplique 100% y que no exista Estado, porque ahí dice que de alguna manera en la práctica es minarquista, porque por un tema netamente circunstancial, pero filosóficamente quiere y tiende, por lo tanto ya tiene casi como una visión mesiánica, tiende hacia ese narcocapitalismo. O sea, hay como una visión netamente progresista que no se aleja mucho al progresismo de izquierda, así que mira, algo típicamente moderno. Dale. Lo que me parece más interesante sobre todo es que él inmediatamente, o sea, va 1 minuto 43 segundos de discurso, y el gallo ya está dividiendo el Estado malo, la sociedad civil buena. Y lo más interesante de eso es que en el nacimiento del Estado moderno, es el Estado moderno el que fomenta las reglas del mercado y fomenta el mercado. Y en estos procesos, toda esta gente que es liberal libertaria tiende a hacer esta división entre la sociedad civil y lo estatal. Y este gallo hace gravitar toda la política sobre uno solo de los ejes de la política. Hay muchos más. Y el tipo lo lleva inmediatamente el tipo es como estos gallos que saben jugar a la pelota y lo lleva a su área nomás. Y empieza a jugar en su lado y no le presta la pelota a nadie. Es que es la dicotomía mercado-estado, siendo que, por ejemplo, podríamos plantear la dicotomía lo privado, lo público, pero lo público no como lo estatal, lo público como por ejemplo, no sé, el espacio público no necesariamente puede ser estatal, o sea, el Estado también. Entonces, ¿qué pasa? Que él inmediatamente como liberal económico, separando un poco el liberal político, del liberal económico, inmediatamente te lleva a la discusión y el debate a separar
a esta dicotomía entre mercado y Estado. Ya, efectivamente, Oscar, ¿qué ha hecho la división entre Estado y lo privado? Justamente en esa lógica liberal muy clásica. Te acota inmediatamente el debate. Así es. Ahí, mira, Vaya va a la lo cancha. siguiente. Así es. Te dice aquí y no hay nada más que discutir, porque no hay ningún otro eje político. Eso es interesante también, porque el gallo sabe jugar muy bien la carta. Bueno, mira, esto, digamos, había justicia privada en la época del Imperio Romano que comercializaba con otros imperios, Sí. si no había digamos, una ley así establecida. Entonces, ¿qué hacían? Hacían acuerdos y había árbitros. Por lo tanto, había una justicia privada. Oye, eso es totalmente falso. Es falso. No, Porque de pero hecho, a ver, en la justicia privada del derecho romano, o sea, estaba hablando una tontera. De hecho, si de ahí que viene el Código porque Justiniano, por ejemplo, y tiene una compilación de leyes públicas, y no tiene nada que ver, no había un juez privado, de hecho existían pretores, y no sé de qué época del Imperio Romano estar hablando, pero lo que está diciendo es falso, eso ni siquiera es una verdad histórica. pero el concepto, por ejemplo, en el derecho civil romano sí existía, bueno, derecho civil, pero no sé si en el derecho romano, que era previo al derecho civil, sí existía la posibilidad del arbitraje, del tema del esclavo estico, por ejemplo, que siempre yo me acuerdo tenía clases con Francisco Samper. Samper, obvio. Sí, pues era mi profe de derecho romano, pues, y ahí siempre hablaba del esclavo estico y todo el tema. De la vaca Y lechera en recalcaba latín. mucho ese tema. Exactamente. Todos conocemos a Samper Polo. Samper, no sé qué será de Samper ya. No, debe estar muerto el caballero. Si es que, oye, si está muerto, profesor, si está muerto, si no está muerto, le pido disculpas. Oye, pero es interesante que este caballero empieza a traspasar una idea que es falsa al derecho romano a la actualidad. Y ojo, que hoy día en Chile existen los árbitros arbitradores, árbitros de derecho y árbitros mixtos. Y es un desastre. Sí. Es un desastre, te lo digo porque, mira, hace un tiempo atrás me tocó una audiencia con un árbitro arbitrador. No llegamos absolutamente nada con la contraparte y la audiencia costó 200 lucas. 200 lucas la audiencia. ¿Por qué? Porque es justicia privada. Te puedes imaginar tú un sistema privado de justicia, o sea, inmediatamente deja afuera al 95% de la población y nadie tendría acceso a la justicia. Así, ya está hablando una tontera. El Imperio Romano crea lo público. De hecho, la figura del res nullius, el res derelictae y todas estas figuras de las cosas que no pertenecen a nadie, es del derecho romano. Por ejemplo, ellos dicen por primera vez que existen cosas que son comunes a todos los hombres, como es, por ejemplo, el mar o la luna. Entonces, ya rayan la cancha con lo público y lo privado. O sea, este gallo está hablando una tontera, partiendo por ahí. Va. Y si no hubiese estado, conceptualmente estamos hablando, ¿no? En un ideal que a lo mejor para ti es conseguible. ¿Cómo nos defendemos los que somos en la relativa más débiles? Lo planteo... Este es el argumento liberal en lo político, lo que está planteando Matías del Río. ¿Y cómo hacemos que proteger a las minorías frente a las mayorías circunstanciales? Pues esa es o la mayoría, o a la fuerza que prime y tratar de un Estado mediador, que es la figura del Estado liberal. Liberal clásico, no anarcocapitalista. Y ojo que esto, ambos, bueno, no sé si lo sabe Matías del Río, pero obviamente la única visión de Estado que tienen es la de Max Weber, que es el monopolio de la fuerza y la violencia. No lo entienden como el contenedor de la nación. Entonces, y creen que es unívoco. No, dale. No, dale, eso es. Sí. Es que yo ahí obviamente tengo dramas profundos con Milei, porque en realidad yo no alcanzaría a conversar con Milei, porque si uno debe partir de alguna concepción de una antropología, de una visión del ser humano, partimos de una totalmente distinta y no hay un punto de comunicación en realidad, que quizá es lo que vamos a ver más adelante, no tengo idea, pero partiendo de la base de un Estado, como tú dices, weberiano, detrás de esa concepción de Estado weberiano hay la antropología, y eso es lo que me gustaría que ojalá Milei en estos videos que estáis mostrando la pueda desarrollar, porque esa es la gran diferencia, por lo menos en la que yo me identifico. Vamos viendo, a ver si sale alguien Milei y dice algo interesante. Vendrán dos tipos que te dicen, Javier, me gusta tu chaqueta, la chaqueta, por la fuerza, y te la quitan.
Estoy hablando de un caso muy Max básico. Weber, el que te Max estoy Weber. planteando. No, pero a ver, el problema es el siguiente. O sea, vos me estás postulando bajo esa situación que el ser humano puede ser malo o es malo. Entonces la pregunta es, ¿y vos te crees que si le pones el bonete del Estado a ese ser humano se va a convertir en algo mejor? Si vos a ese ser humano que vos considerás malo le das el monopolio de la violencia, ¿crees que vas a estar mejor? Pero si Bueno, Ya, y lo respóndele tú. mismo, si le dejáis, o sea, es que si, a ver, No tiene ningún si yo sentido el argumento. desconfío del Estado, si yo digo desconfío del Estado porque están compuestos por seres humanos y voy a crear un Estado para protegerme de los malos seres humanos que me están coartando mi libertad, no sé, me van a pegar si no les entrego algo, y por eso creo esta entidad llamada Estado que va a ser mediador. ¿Por qué voy a confiar en ellos si somos todos malos? Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que confiar en los individuos si también somos malos? O sea, es como... Es que no tiene, por eso te digo, ese argumento no tiene sentido. No tiene sentido. Porque entonces Entonces, significa reconozcamos una manera que el ser humano tiene una antropología negativa, es decir, somos malos, listo. Entonces, ya, claro. pues somos malos y somos... algo voy a decir, yo te interrumpí, perdón. No, es extraño porque yo no sé si está tratando de agarrar la idea de Rousseau como al voleo o algo por el estilo, pero si él le está diciendo que la sociedad o todo lo privado es positivo y lo público es negativo, porque finalmente es la lectura, ¿quién cree que gobierna lo público y lo privado? Si el Estado está compuesto por personas y lo privado también son personas, o sea, cambia su identidad moral o su capacidad moral dependiendo si está en lo público o está en lo privado. No tiene sentido. No, esa cuestión no tiene ni pie ni cabeza lo que está diciendo. Hay una antropología privada y una antropología de lo estatal. Es decir, el ser humano en el Estado es malo, pero el ser humano fuera del Estado, en el ámbito privado, va a tomar las mejores decisiones, va a actuar de manera cooperativa, no tengo idea, o competitiva de acuerdo a sus intereses, como podría decirse, no sé, Adam Smith, pero bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es la antropología? ¿Somos malos o somos buenos? ¿Cuál es la naturaleza humana? O sea, el ser humano es bueno o malo. Que ojo. No es bueno o malo dependiendo si a él le interesa o no le interesa. Si esa es la lógica. Carl Smith decía que para poder pensar cualquier idea política hay que primero preguntarse por la naturaleza humana. Así que vamos a ver qué dice más adelante. Quizá define alguna visión de naturaleza humana. Ya vamos viendo. Va bien mal Milei, bien mal. Vamos viendo. Cada uno de nosotros cede parte de ese monopolio de la violencia o de la sobrevivencia, de la autodefensa. Se la cedemos a un Estado, a una policía el día de mañana. ¿Estás dando el monopolio de la fuerza? Claro, eso. Y después lo utiliza en tu contra. Pero eso sería... Ya, y el privado no puede ocupar en su contra la fuerza y la violencia que obtiene a través del poder económico, no lo va a hacer. O sea, el privado, por ser privado, se vuelve bueno. ¿No? ¿Cuál es la idea? No entiendo. Por eso digo... Ilegal. No, por un Estado de Derecho eso no debiera pasar. No, ¿cómo que no? Digamos, mirá el caso de Argentina, o sea, cómo continuamente sube la presión fiscal, lo cual es un robo y está amparado en que es legal, pero no es legítimo. Y entonces, justamente, utilizan el monopolio de la fuerza para imponerte la esclavitud fiscal. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente. Y sobre todas las cosas... Dale. A ver, pero los códigos que habla que tiene la mafia, de alguna manera son las instituciones. Es decir, de alguna forma creamos una figura intermediaria que es el Estado. Si seguimos la línea que le está planteando Matías del Río, que al final es la visión hobbesiana del Estado, es decir, el Leviatán, vamos a ceder nuestra libertad porque en estado de naturaleza somos lobo del hombre, entonces vamos a ceder parte de nuestra libertad para crear un Leviatán y justificamos, no sé, desde el despotismo ilustrado al Estado moderno, lo que queráis, podemos decir cualquier concentración de poder para mantener la paz y no estar matándonos entre nosotros. Entonces, pero ¿cómo se media entre esta figura estatal todopoderosa y omnipresente
y el individuo, se crean instituciones que buscan de alguna manera compensar, etcétera. Eso es lo que él dice que son las mafias. Las mafias tienen código. Ahora, si en su país como Argentina las instituciones no funcionan porque históricamente ha sido un país que las instituciones no han funcionado, es un rollo de las instituciones argentinas, pero no un rollo de un problema del Estado como concepto en sí. El Estado es malo, bueno, porque tiene políticos corruptos, ok, pero también porque hay instituciones malas, instituciones como fundamentos, como cimientos, como bases, como normas tácitas, es casi como un rayado de cancha. Si ellos tienen un Estado y un individuo que él defiende tanto, pero este Estado oprime al individuo, quizá el problema está en el diseño de instituciones o el no respeto a las instituciones, o sea, entonces es un problema institucional más que un problema del Estado en sí. Entonces él hace una obviedad, saca de manera interesada el concepto de instituciones. Y las rescata las instituciones como códigos, los códigos de los mafiosos. Pero el Estado también tiene, las instituciones públicas también son instituciones, no organizaciones, instituciones como conjunto de normas tácitas que nos damos para generar ciertas normas de conducta donde se valora, donde se respeta lo que de común acuerdo definimos como correcto, que si yo no sé, comer con la boca cerrada, es una institución, respetar a los adultos, cederle el espacio a las mujeres, son instituciones, el matrimonio, etcétera. Pero parece que esa institución no existe, es como el Estado y los políticos y el individuo, y no hay institución. No hay nada entre medio. Quizás sí. Mira, lo curioso es que es un ejemplo infantil. Imagínense lo siguiente, para los que nos están viendo. Mis papás son malos, me tratan mal y me pegan. Y inmediatamente para mí, porque mis padres son malos, todos los padres del mundo son malos. Y asumo que la institución de la familia es inmediatamente mala. No tiene sentido lo que está diciendo. Matías del Río le dice una cuestión así, pero ¿qué pasa así? Y él le dice, ¿y cómo en Argentina? ¿No has visto lo que pasa en Argentina? Eso es una falacia argumentativa. Está reduciendo la realidad a un ejemplo puntual. Y es ridículo. O sea, yo no sé quién puede creer estas cuestiones que está conversando aquí Milei. La mafia compite. En cambio, el Estado no admite competencia. Quiere el monopolio de la fuerza, quiere el monopolio de la emisión monetaria, quiere el monopolio, digamos, son todas cosas que a la postre nos generan mucho daño. Interesante la comparación. Imagínate que este gallo más encima es inconsecuente porque él ha defendido más de una vez los monopolios. Ha dicho que los monopolios son instituciones casi de beneficencia, ¿sí? Creo que esa es la palabra que utilizó. Y ahora viene, en el Estado el monopolio es malo, pero en los privados es bueno. Nuevamente es la dicotomía entre buenos y malos, pero todo lo público, lo que sea común a todos los hombres, como dirían los romanos, que él no conoce, sería lo malo, y todo lo privado lo bueno. Lo mismo, lógica infantil, así de político de 5 años. Voy. De la mafia y el Estado. Hay una diferencia, sí, en la mafia no hay alternancia en el poder, salvo que maten al jefe de la mafia. Pero sí tiene competencia legítima. Pero en las democracias sí hay alternancia en el poder, y cada cierto tiempo el dueño de este Estado, que te parece tan perverso a ti, el dueño, entre comillas, el administrador, tiene que irse y tiene otro que por voluntad. Ojo. Matías del Río dice el administrador del Estado. Cacha, la mentalidad, ahí se le salió el concepto a Matías del Río. El administrador del Estado. O sea, el CEO estatal. Esa es la lógica de Matías del Río. Puta, qué mal. Al principio dijo el dueño del Estado, y después como que corrigió y dijo el dueño del Estado, y dijo no, el administrador del Estado. Es la más romada, o sea, una tontera, güey. Ya, bueno, es Matías del Río, no es Matías del Río el que estamos criticando, pero lo está intentando por lo menos Matías del Río. Popular es quien administra. Pero es que a mí no me consta eso, digamos, te puedo mencionar el caso de Argentina. En el año 2002, Argentina tuvo un que se vayan todos. En 2000... Sí, cuando estalla la convertibilidad, o se declara el default abierto, toda esa transición durante lo que es diciembre del 2001 y la primer parte del 2002, digamos, hay un que se vayan todos. Y no se fue ninguno, están los mismos. Y no solo que están los mismos, están los familiares, están sus amantes, ¿sí? Digamos, están, digamos, sus amigos, o sea... Él hace del Estado los políticos. No conoce, bien dices tú, Oscar, no reconoce las instituciones. Él cree que los políticos y el Estado son lo mismo. No hace diferenciación entre uno y otro. No, porque para ellos de alguna forma
el Estado es una entidad accidental y por lo tanto mecánica, no, y obviamente que debe ser, como decía Matías del Río, administrada y por lo tanto no existe el concepto de instituciones. A ver, el concepto de instituciones es un concepto que las instituciones de alguna forma reconocen tradiciones, costumbres. Las instituciones, las sociedades que son capaces de generar instituciones son sociedades que tienen muy ricas culturalmente, que logran generar estos consensos sociales para evitar el conflicto social, valga la redundancia entre tanto social. Entonces, las instituciones es un proceso de larga data histórico en que las comunidades, y después derivadas en sociedades, van generando estos rayados de cancha. Ahora, para un liberal que no reconoce estas tradiciones, que parte de cero, de una hoja en blanco, y podemos hoja en blanco que se aplica para los liberales de izquierda como para liberales como Milei, no existe eso, no existe, es la mochila de la cual hay que liberarse. Y por lo tanto, el Estado pasa a ser un ente mecánico administrativo y las instituciones, así como existen, las puedo destruir y crear nuevas instituciones, las instituciones neoliberales como las que se crearon acá. Entonces, por eso para él el Estado y los políticos es como, no existe instituciones, no existen costumbres, no existen tradiciones. Correcto. El concepto de tradición republicana, uno puede estar o no de acuerdo, para él no, ¿qué eso? O sea, oye, se respeta la figura del presidente de la República porque el presidente de la República. No, es un político el que está ahí, con individuo, con nombre y apellido, es un político. No sé, Cristina Kirchner, porque ellos no tienen la tradición republicana chilena, que guste o no guste, hay una tradición republicana que viene por lo menos de Portales. Allá no, allá es el caudillo, es Cristina Kirchner, no es el presidente de la República. Es la persona, claro. Y de hecho es cierto, el pensamiento de Milei es totalmente estructuralista. El estructuralismo de imposición de ideas desde fuera, que no reconoce tradición, no reconoce identidad. Así que gallo es curioso, pero su pensamiento es muy cercano a esta izquierda liberal actual. Muy cercano. Lo cual cada vez el Estado es más grande. Argentina tiene una presión fiscal en blanco del 70%, con lo cual además es un país inviable. Y cuando se aparece un problema fiscal, lo resuelve subiendo impuestos. Es decir, con lo cual, digamos, el futuro de Argentina va a ser cada vez peor. ¿Los impuestos para ti son un mal necesario? Ojo, dice, no. Dice ahí, Argentina es un país inviable. Es como una empresa. Las empresas son inviables. Pero cuando uno parte, por eso a mí me cuesta como tratar de ponerme en el mismo abanico de posibilidades de entender o de debatir, por ejemplo, a Milei, porque parte de concepciones bastante materialistas y bastante simplistas. Es decir, reducir al Estado, a los políticos como al principio, y después empezar a hablar, el Estado es inviable porque económicamente es inviable. Ok, esa es una variable del Estado. El Estado, como la concepción de Estado, que por lo menos yo siempre ando repitiendo, que es la concepción de Estado que toma Mario Góngora de Oswald Spengler, que es una fisonomía de una unidad de existencia histórica, o sea, y de alguna manera tomando a Edmund Burke, es aquel contrato, entre comillas contrato, sobre todo toda ciencia, sobre todo arte, entre los que están muertos, los que están vivos, los que vendrán. Es decir, es sobre todo a ciencia, sobre todo arte, no solamente desde el punto de vista económico. O sea, por lo tanto, si el Estado es inviable económicamente, si el país no está quebrado económicamente, es inviable. O sea, ¿qué hacemos con el país? ¿Lo cerramos, lo vendemos, lo rematamos? Ese es el reduccionismo. Entonces, ¿dónde está el aspecto cultural de ese país? ¿Dónde está el aspecto sociológico? ¿Dónde está el aspecto propiamente político? No, es inviable económicamente, así que, bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta? No sé si va a decir algo ahora Milei, pero es un reduccionismo, y ojo, cuando digo reduccionismo, es una simplificación de la realidad. La realidad es hiper compleja, y sobre todo en sociedades modernas, postmodernas, donde existen demasiadas, por ejemplo, grupos humanos ya no se pueden definir necesariamente con clases, ni clases sociales, nada. Hay una amalgama de grupos humanos. Por lo tanto, salir con simplificaciones que dicen, mira, el Estado todo es mercado de Estado, y el Estado
que es el país, y el país, si no está viable económicamente, es inviable. ¿Qué hacemos? Cerramos el país, ¿y qué hacemos con el grupo humano? ¿Qué hacemos con las tradiciones, las costumbres, las instituciones? Es como demasiado reduccionista. Se vende el derecho allá, pues, Oscar. Esa es como la lógica. Le entregas la administración a otro país. O sea, para este caballero yo creo que no existe ningún apego al suelo, ni a la tradición, ni a nada, sino directamente es transformar esto en una empresa que sea viable. Y a las empresas curioso, que las empresas que tienen trabajadores que no son necesarios, son despedidos. Y aquí en Argentina o en Chile, vas a despedir a los ciudadanos que te sobran o que no necesitas. ¿Cuál es la lógica? No sé. No. Pero es que, Aquí otra cosa importante, los impuestos son robo, siendo que siempre el impuesto, sobre todo que las civilizaciones parten con la idea de impuesto, es una muestra de civilización el impuesto. Es una muestra de una necesidad común y de un objetivo común. No tiene que ver con un robo, porque para él nuevamente vamos a lo público o a lo privado. Le quitas al privado para darle a lo público, porque lo público es una entelequia que él no entiende y no reconoce. En el fondo, el Estado son los políticos. Para él es el político que le saca la plata del bolsillo a la gente. O sea, si él estuviera en el poder, por ejemplo, porque quiere llevar una candidatura presidencial, él inmediatamente es malo. Pasó de ser el buen Milei, el mismo, y cuando él sea presidente de la República va a ser malo. Porque sí, porque vas a ser parte del Estado. No tiene sentido. Vamos. Los impuestos. Son un robo. ¿Qué pasa si yo voy a tu casa, Matías, y te digo, che, Matías, dame la mitad de tu ingreso? ¿Qué me vas a decir? A ti te diría que no. Bien. Ahora, mañana vengo con un papel y te digo, Matías, dame la mitad de tus ingresos. Pues me voy a decir, ya te dije que no. Bueno, pero escúchame, yo acá ahora tengo un papel que dice que me los tenés que dar, ¿sí? Y está firmado. Y vos me decís, ¿por quién está firmado? Por mí. Otra vez me vas a sacar a patadas, ¿ok? Ahora cuando yo vuelvo al tercer día, vuelvo con un muchacho parecido a Shaquille O'Neal, con un bate de béisbol, y ahora Matías, mientras que este muchacho golpea el bate contra sus manos, dame la mitad de tus ingresos. Es decir, probablemente te daré el 70%, no la mitad, bueno, para que no me golpee. Pero lo que te quiero... Pero también está la pero es un robo. Es un robo. Los impuestos son un robo. Pero te faltó una cuarta. Oye, pero el ejemplo es malísimo. Malísimo. O sea, él está comparando la apropiación de cosa mueble ajena con ánimo de señor y dueño, el robo, con un pago de contribución para un objetivo común, que actualmente puede estar en manos de los políticos, bueno o malo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada. Y que lo que pasa es que para Milei no existe la comunidad. No existe el concepto comunidad. Y si no, entonces, como no existe el concepto comunidad, no hay nación, no hay país, no hay nada. Entonces, si no existe el concepto comunidad, ¿por qué yo tengo que pagar un impuesto? Porque la lógica del impuesto es, de alguna manera, por eso se le llama también contribuyente, que es quizá una forma distinta de decirnos que los que pagamos impuestos somos contribuyentes. Entonces, estamos contribuyendo, ¿pero a qué? ¿Por qué surge la necesidad de pagar impuestos? Porque hay algo más que debemos, de alguna manera, colaborar a proteger, o a que se desarrolle, o a que se cuide, o a que se trascienda, que es ese sentido de comunidad, que no se logra con la suma de los individuos, sino que con la colaboración, y se genere, en vez de un 1 más 1, 2, un 1 más 1, 4. Ahora, pero para eso hay que tener en mente la lógica de que existe algo que se llama comunidad, y que esa comunidad, de alguna manera, en sus interacciones no va generando, sino que va descubriendo un ser nacional. Ahora, esos conceptos de ser nacional, comunidad, etcétera, para él existen sociedad. Sociedad es decir, donde cada uno intercambia de manera utilitaria bienes y servicios, y por lo tanto, ese es mi único rango mi único base de relación con, por ejemplo, Pedro y Oscar. No tenemos alguna cuestión que un servicio que tú me puedes prestar, o un producto que te puedo vender, intercambiamos, y eso sería propiamente una sociedad. Ahora, el concepto de comunidad, que es mucho más profundo, que reconoce un destino común, un destino común, una trascendencia, pero también un pasado común, para él no existe. No existe, por eso es un robo. Por eso es un robo. Si no existe este concepto común, e incluso
incluso asocia comunidad con el rol de un burócrata del Estado que va a cobrarte los impuestos, porque sí, dice, porque yo lo firmé. No, pero es que no lo firmó. O sea, de alguna manera ese burócrata es parte de un Estado que tiene que tener una organización, obviamente, para poder funcionar, una agencia, pero también es parte de una fisonomía de una unidad de existencia histórica que se debe prevalecer, si no solamente este Estado que busca mantener la paz social de alguna manera casi gendarme, y por eso cobra impuestos para mantener esta gendarmería. No, pero él no tiene ni idea de comunidad. ¿Tú te acuerdas del libro La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith del año 1756, si mal no recuerdo? Sí. Él justamente alega lo que está diciendo aquí Milei, cuando dice que la única relación, en resumen, la única relación que mantiene a los seres humanos unidos es la economía. Y no hay nada, dice Adam Smith, que ni el amor, ni los vínculos sociales, ni la tradición de ninguna clase tienen valor alguno, que lo único que puede mantener a las sociedades cohesionadas es la economía. Y para este tipo, a pesar de que han pasado de 1756 a 2020, sigue viendo la misma receta. O sea, este gallo de innovador no tiene pero absolutamente nada, nada. O sea, la única gracia yo creo es el pelo, así, no sé. Le envidio su pelo. Es un neo. Claro, eso es. Alternativa, que venga el Estado legítimo y que sea la autoridad legítimamente pero no es legítima, dada una ley. Pero que ¿cómo sea digamos algo que se financia con impuestos? Dame un segundo, Javier. La primera alternativa tú vienes y te digo no. La segunda insistes, te digo que no. La tercera con 3 matones, probablemente te la doy, sin ganas. Pero la cuarta alternativa... ¿Qué diferencia hay con lo que hay ahora? Si yo, digamos, o sea, no quiero pagar los impuestos, voy preso. No, al menos en el estado en que yo vivo, hay un estado... Dale, Oscar, dale. No, es que no, dale, si era porque lo había interrumpido, no deja hablar, que interrumpe. Esa es la técnica, porque no deja que le contraargumenten. Lo vi en varios de sus videos, el tipo no deja que le contraargumenten, porque simplemente empieza a los gritos, mírale la cara. No sé si Estucayo tiene algún vínculo de negocios con algún grupo de narcotraficantes, porque pareciera que estuviesen más duros que cachetada de Transformer. Ahí va. Que ha sido con autoridades generadas democráticamente. Hay un ministro de Hacienda que ha discutido un proyecto en el Congreso Nacional y se ha estimado que para mis niveles de ingresos hay determinado nivel de pago de impuestos. Y para mí eso no es un matón, es un acuerdo social. No es un acuerdo social. ¿Dónde está el contrato donde lo firmaste? ¿Dónde está la firma? Cuando yo pero por favor, ese argumento. Bueno, entonces... Oye, y más encima la contraargumentación de Matías del Río, yo lo firmé votando. No saco eso, güey. Pero sí, el contractualismo es una abstracción, por favor. Claro, o sea, a ver, existen abstracciones filosóficas, jurídicas de toda clase, en las cuales son cosas que no se prueban o que derechamente no se pueden comprobar, pero se entienden como hecho para poder darle una fisonomía a la existencia. Es como la norma hipotética fundamental de Hans Kelsen. No existe la norma hipotética fundamental, pero fundamenta la existencia, ¿ya? Esa es la lógica. Y aquí se saca un conejo del sombrero. Y ojo, y se fundamenta, y partiendo de la base que existen estas abstracciones, no existen en la vida real, son abstracciones que se parte de una cosa bien romana, del principio de la buena fe. De la buena fide. O sea, si nos ponemos de acuerdo que hay de una abstracción, y vamos a decir, ya, mira, firmamos un pacto social, ya, partimos toda de la buena fe que estamos todos entendiendo de que es una abstracción para poder, ya. Ahora, si el otro se pone a decir, ya, ¿dónde está el contrato? Eso es mala fe, pues es un argumento de mala fe. Pues. Claro, son falacias argumentativas porque son cuestiones que se entienden bajo un contexto académico filosófico. Es como decir, a ver, pruébame el motor inmóvil, pruébamelo. Y tendría que empezar aquí a sacarla, no tiene sentido. No, es una, bueno. Los 21 tesis tomistas. Claro, empecemos con el desarrollo de Santo Tomás de Aquino. Imposible, una tontera. Ahí va. Digo, ¿es opcional votar? Sí, es opcional. Bueno, en mi país no es opcional. Entonces, digamos, si no votas, estás acostumbrado. Si no votas, igual estás acostumbrado. Estás obligado a entonces, digamos, nada que puede ser por la fuerza puede ser bueno. Digo, de hecho, el impuesto... A ver, nada que puede ser por la fuerza puede ser bueno. O sea, lo que significa que cualquier compulsión física o constricción física es mala. Es decir, la legítima defensa, un allanamiento en un lugar por el tema de drogas,
o repeler un asalto. Todo es malo, porque la violencia física o la compulsión física es mala. Falacia argumentativa, lo que está diciendo es mentira para que Matías del Río se maree. Ahí está. Como sabe que el otro es blandengue, va a decir, uy, la violencia física, no, mejor que no, y voy a tratar de darle la razón. Qué tontera. Es una rémora de la esclavitud. De hecho, me parece... ¿De dónde sacó que el impuesto es una rémora de la esclavitud? ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿De dónde sacó esa cuestión? La esclavitud no tiene que ver con impuestos. De hecho, ya, mira, para ponernos pesados, si volvemos a la guerra de secesión estadounidense, los que no querían pagar impuestos eran los esclavistas. Así era. Así era, porque son liberales libertarios igual que él. De hecho, los que defendieron la esclavitud siempre en Estados Unidos eran los más libertarios. Y es una de las... Bueno, de hecho, lo que vimos de la banderita del... La banderita, de la bandera. Don't Tread on Me es una, o como sea, es la creación de una esclavista. ¿De qué está hablando? Tenemos un despropósito y una tomada de pelo y una agresión al intelecto cuando viene un político y habla del contribuyente, que es más o menos como decir el violador llama a su víctima novia. No, o sea, pero por favor. Por lo tanto, los impuestos... ¿Cachai o no? Sí, una tontera lo que está hablando. Es una simplificación para la galería, pero por favor. O sea, a ver, llevamos ya, no sé, 500 años de modernidad, donde se ha ido la sociedad llegando a concuerdos, y este compadre está borrando todo, pero ni siquiera para rescatar algo de antes de la modernidad. Es como, o sea, partimos de la base que hay impuestos porque, vuelvo a repetir, porque hay un sentido de comunidad. Si uno ve el impuesto como no tiene ese sentido de comunidad, por lo tanto es un robo, es lo que dice él, que viene alguien y te va a decir, es como que el violador diga novia a quien va a violar. O sea, bueno, hemos llegado a ciertos consensos de reconocer que en la sociedad existen cuestiones comunes que son común unidad, una unidad en lo común, que puede prevalecer en el tiempo. De alguna manera, legar algo que nosotros ya recibimos, legarlo. Y para eso hay impuestos, porque de alguna manera es obligatorio, pero también tú lo digas desde el punto de vista contribuyente, que él mismo lo dice, pero es porque hay un sentido mayor, po. O sea, en una relación delincuencial no hay un sentido mayor. El tipo le va a robar algo, el tipo va a violar a alguien. No hay un sentido de prevalecencia o trascendencia comunitaria, po. Entonces no puedes mezclar esos dos ejemplos, po. No voy a argumentar, de verdad es como demasiada simplificación de la realidad, demasiado. Es casi como... Oscar, es infantil. Esa es la cuestión. ¿Sí? Es como discutir con un cabro chico de 5 años que te reduce el mundo de blanco y negro y no sé, yo no sé cómo lo toman en cuenta. Yo creo que es para dejar en ridículo a los libertarios, anarcocapitalistas, aunque no he escuchado a ninguno como la gente, porque esta cuestión no tiene sentido. Él no cree en el fondo ni en la comunidad, ni en la nación, ni en absolutamente nada. ¿Para qué quiere ser presidente de Argentina? Si no cree ni siquiera en la comunidad. Y este gallo debería estar viviendo en un cerro, metido en algún lugar o en una cueva en el cual nada, no tenga relación con absolutamente nadie. Eso dice ser. Digamos, yo voy a creer, digamos, en este tipo de cosas el día que a mí me den la opción de pagar o no pagar. Es decir, solo ese día... ¿En qué se diferencia este planteamiento tuyo con la ley de la selva? Disculpame, digo, en la ley de la selva, digamos, o sea, este tipo de cosas no existen. Es decir, ¿por qué ocurre en la selva? ¿Quién gana en la selva? Pero, digamos, o sea, ¿por qué vos vas a poner en el mismo lugar, digamos, no sé, un león, un tigre, que lo que hace el ser humano? Chanta la salida. Yo creo que de alguna manera Matías del Río le está preguntando por el estado de naturaleza hobbesiano. No creo que no responde con los leones y los tigres. ¿Sabes qué? Creo que yo le preguntó la supervivencia el más fuerte, que él cree que esto es una... Matías del Río le está diciendo que el Estado es un ente regulador. Mira, nosotros interpretando a Matías del Río, el Estado es un ente regulador entre el más fuerte y el más débil, y que en el fondo equipara la situación para que el más fuerte no devore al más débil. Pero este gallo sale, no, es que los animales no es lo mismo. Claro, cuando le conviene. Pero es que eso voy, pues, o sea,
a ver, de alguna manera, lo que tú planteas, pues la idea del Leviatán que entra a mediar y entra a establecer contrapeso, bueno, no contrapeso, probablemente Hobbes, pero lo que voy es que de alguna manera los contractualistas siempre están hablando de un estado previo de naturaleza, en la cual, por ejemplo, para Rousseau el buen salvaje y para Hobbes es que habían los más fuertes se imponen sobre lo más débil, etcétera, estado de guerra permanente. Ahora, pero yo insisto, cuando a eso me refiero, ese es el contexto que están hablando, pues. Estamos hablando del ser humano en estado de naturaleza, no de los leones y los tigres, pues. Que los leones y los tigres, yo entiendo que podemos hablar de un tema de fuerza, etcétera, pero estamos hablando de los animales que no tienen sentido, no tienen razón, pues, no tienen racionalidad. Entonces, yo no sé si fue chiste lo de Milei o fue que realmente entendió que el otro le estaba preguntando del estado de naturaleza humano, de cómo es el ser humano, y por algo existe esta agencia llamada Estado que debe cobrar impuestos para generar el mandato que los mismos humanos le dieron para terminar con este estado de naturaleza, porque este estado de naturaleza es donde el más fuerte se impone sobre el más débil y no hay ningún mediador, y si tú estás ahí en una situación de debilidad, mira, al fin y al cabo, hoy día, te doy un ejemplo, Pedro. Hoy día yo estaba en un taco en la autopista y se me estaban colando en la carretera. Un tremendo camión, y me tiró el camión encima, y yo en un autito chiquitito ahí, un furgón, ahí peleando. El mercado se autorregula, él se está autorregulando, se está colando uno, pero sí, pues se puede autorregular porque tiene un camión gigante y yo tengo un auto chico. Igual le gané la pasada y yo le tiré el auto, ¿cachai? Y no se coló, ¿cachai? No hizo la fila de 200 metros que yo traía. Entonces, de alguna manera, el estado de naturaleza, diría, el camión me habría ganado. Pero algo existen las leyes, existe, no sé, que quizá una ley del tránsito o una cámara que le está diciendo que le va a pasar un parte ese camión por andar colándose. Pero no había estado en ese momento. Había un camión gigante que se estaba colando y no estaba haciendo la fila de 200 metros que yo había hecho y ya llevaba 20 minutos en la fila y yo la peleé. Ahora, si soy mujer, si soy una persona o un hombre que tiene un auto más pequeño, o una mujer que se asusta, porque la mujer también se asusta manejando, muchas mujeres, no quiero generalizar, cualquier cosa. Sí, exactamente, pero una mujer se va a asustar con un tremendo camión, o un hombre también, y se dio, pues, el más fuerte se impuso. Para eso creamos el Leviatán, pues, para que exista una cámara, y ahora, para que no podemos tener carabineros en toda la autopista, entonces, de alguna existe la institución del respeto a la norma, que es un abstracto, de que eso no se hace, de que hay que hacer la fila de 200 metros. Bueno, para este caballero nada existe de eso, y que de alguna manera hay que dejar lo más libre posible estos camiones para que se tiren encima de la autopista. Pues, bueno. Total, perdón, claro, que me desahogue, de mi bien. experiencia vital. Bajo la lógica de Milei, él tiene el camión más grande porque trabajó más y tiene, por ende, mayor capacidad y tiene mayores derechos. Es decir, el que tiene más tiene mayores derechos. Esa es la lógica que está llevando Milei. Una estupidez, pero del porte, pero del buque, porque en ese caso, Pablo Escobar debería ser presidente del planeta Tierra. Tú dices aquí, nadie gobierna, nadie coordina, nadie cede derechos. Pero, digamos, cada uno defiende su parcela. Ay, ¿acaso, digamos, vos no defendes tus intereses cada vez que tomas decisiones? Sí, pero tengo un contrato social con el resto de los ciudadanos. Entonces, ¿dónde está la firma del contrato social? Yo no vi a nadie que firme el contrato. Digamos, decime dónde está el contrato social. Es tácito. No, es una mentira. Es una mentira, digamos, o sea, vos se la validás a los políticos. Yo no se la valido. Dale con los políticos. ¿Con qué derecho, si tú no quieres pagar impuestos, vas a poder, por ejemplo, circular por las calles? ¿Vas a poder ir a un juzgado para que zanjen un litigio que tienes con un vecino? Pero, digo, ¿y por qué tengo que tener, por qué, la justicia tiene que ser pública? Digo, ¿por qué no pueden ser árbitros? Digo, ¿por qué no puedo elegir un árbitro? Digo, ¿por qué no? Digamos, mirá, fíjate, esto es muy interesante. Por eso yo te digo, yo soy anarcocapitalista en términos dinámicos, aunque de corto plazo sea, digamos, minarquista. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vos sabés que durante los 80s en Argentina se discutía si las calles podían ser privadas. Entonces había toda una discusión. Ahora el problema era un problema de índole tecnológico. Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. Cuando vos pasás por una autopista, ¿no tenés un lector? Las calles privadas. Vecino, ¿puedo pasar por aquí? Sí, una luca. No, oiga, vecino, ¿sabe qué? Estoy cansado, quiero ocupar la plaza, pero la plaza ahora está licitada, así que cobran por sentarme en la plaza. ¿También puedo llegar a eso?
Oye, pero si lo que está diciendo es ponerte un tag en el bolsillo para que cuando pases por una calle te cobre el tag. Ya, ¿y qué pasa si hay dos concesiones porque doña Juanita y doña Pedrita tienen dos concesiones en la misma calle y queréis pagar una y no otra? Oye, pero es que es ridículo, ¿de qué está hablando? Entonces no habría ni siquiera Pero ojo, alumbrado público. mira, ¿sabes qué? El otro día yo escribía en Twitter, me acordaba porque leí un Twitter de este joven Penafreta, paralelo 33, que publicó como un ejemplo de que algunas personas, en no sé dónde, aquí en Chile, habían pavimentado su calle, se habían puesto de acuerdo y pavimentaron su calle. Yo le decía que en los años 80 era súper común eso, porque el Estado tenía tan pocos recursos y aparte que tuvimos casi guerra permanente durante 12 años, hubo que gastar mucha plata en defensa, etcétera. Entonces el Estado no tenía la plata para pavimentar todas las calles que se han pavimentado, y actualmente esta generación de este joven paralelo 33 ve todas las calles pavimentadas y cree que las pavimentó el Espíritu Santo. Entonces el asunto es que el Estado, ¿qué hacía? Decía, ¿sabe qué? Si usted quiere pavimentarla, póngase de acuerdo y pavimenten. Y nosotros en una cuadra, yo me acuerdo en la calle donde vivía yo, en una cuadra tenía un trozo de la calzada pavimentado, de la pista derecha, por ejemplo, y la pista izquierda con tierra, más allá tierra, después más allá otro trozo pavimentado. Es decir, los que se coordinaban lograban pavimentar un pedazo. Entonces tú como automovilista, para saber el camino de tierra, te subías a la parte pavimentada, te bajabas a tierra y así. En una calle no se lograba pavimentar. Ahora, ¿cómo se logró pavimentar todo esto? Bueno, un Estado que tuvo los recursos suficientes, y ahí podemos discutir cómo lo adquirió, con impuestos, crecimiento económico, lo que sea, pero el Estado empezó a pavimentar un montón de calles y actualmente estos jóvenes, como Paralelo 33, se pueden recorrer todo Chile en autopistas, por ejemplo, no solamente estatales, privadas, sino que estatales, y por caminos rurales, y puede llegar a diferentes partes gracias a un Estado que hizo la pega de pavimentar miles de kilómetros, y puede recorrer Chile, señor Penafreta. Entonces, este personaje que está diciendo que hay que empezar a cobrar, etcétera, entonces el Estado, ¿qué hizo acá en Chile? ¿Se dedicó a lucrar? ¿Se dedicó a farrarse la plata? No, anda a ver, recorre el sur de Chile, puede recorrer todo el sur de Chile ahora en caminos, no estoy hablando que son con TAC, ni los que son pagados. Hay mucho camino rural que llegó a la modernidad gracias a un Estado que hizo la pega. Ahora, oye, y ojo, antes, las concesionarias, muchas de ellas, se agarraron de lo que ya había y le pusieron los tags arriba y lo mismo pasa con la luz, con el agua y compañía. Incluso la compañía telefónica, estaba todo hecho. Esto que ellos lo único que hicieron fue administrar. Movistar, claro. Cambió Movistar agarró todos los cables y está dando el mismo servicio con cables del año de la pera, y por eso los servicios no son de calidad y no han invertido en nada en modificarlo, salvo algunas partes que han tirado fibra óptica. Pero lo que voy es que hay un rol que debe cumplir una entidad mediadora que se llama Estado por un bien mayor, un bien común, que no es la suma de intereses individuales, sino que de alguna manera ese contrato entre los muertos, los vivos y los muertos, los vivos y los que vendrán. Y para eso pavimentó carreteras donde no pago, donde son públicas, me refiero, y puedo llegar, yo ahora a mi casa llego en un camino rural que llega pavimentado hasta mi casa. Yo también. Y eso hace 20 años atrás no llegaba, no llegaba, había que pagarse uno mismo el pavimentar, ¿no? Nunca hubiese tenido carretera. ¿Sabes que yo creo que este gallo se basa en los niveles de corrupción argentinos? Él no cree que un Estado puede funcionar. Pero no sé si, o que tal vez un portavoz de los poderes económicos, no sé, pero lo que está diciendo es no le ha chuntado a una, no le hemos podido dar ni una ventaja. Sí, claro. Bueno, entonces, digamos, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas, ¿sí? Donde cada uno se encarga de su calle, digamos, y eso le genera ingresos, ¿sí? Digamos, y podría ser directo, y el GPS hasta te podría decir, usted va a tomar este camino, le va a costar tanto, y si vos querés también le puedes decir, digamos, bueno, mire, este está en mejor estado, otro está en otro estado, fuera. Es decir, mira qué fácil. Una pregunta, ¿quién administra los datos y todo eso? ¿Quién administra el cobro? ¿Quién administra los datos que se capturan por el GPS? ¿Dónde se guardan? ¿En qué servidores se guarda toda la información de que se está capturando en ese sistema ideal de donde habla tanto de tecnología en una calle? Ya, pues una calle, la señora Juanita va a decir en esta calle se cobra tanto. Ya, ella va a tener servidores. ¿Qué pasa con la información que se guarda en sus servidores? ¿Esa información es privada o pública?
¿quién me garantiza que la información que está captando la señora Juanita para poder cobrarme el GPS es información privada y la va a estar vendiendo a otra, o sea, ¿Y qué dice Facebook o que la Amazon, a señora quien sea? Juanita cobre 500 lucas por el TAC? Si no hay estado. Por eso, entonces como, no, si ahí caemos a la visión optimista de la naturaleza humana. El ser humano va a actuar de la mejor manera y va a hacer el mejor servicio posible Si es cuando privado, hay si demanda. es público es malo. Y si no hay demanda, y si está ahí en Puyuhuapi, weón, Claro, no hay y que... no hay demanda, weón, entonces cagaste, no, perdón que lo diga, pero entonces no se pavimenta la calle y no se cobra nada porque nadie va a andar, pues, y si vive un colono perdido en Aysén, no, se perdió, ese No, nadie va a ni pavimentar hablar la calle, de nadie va a cobrar porque no genera recursos. ni hablar de poner un CEFAM o un hospital, pues, bueno. Porque si no hay suficiente gente, no hay No, suficiente demanda, estáis locos, y el mercado no va a ir para allá, porque a la clínica alemana le conviene estar en un lugar donde haya afluencia de clientes, y no le conviene estar en Puyuhuapi o en Bisbiri o en Zapaleri, pues, bueno. no hay demanda. Claro, obvio. Qué tontera, weón. Tener calles privadas. Es decir, entonces esta discusión, digamos, que era teórica en la década del 80, hoy es absolutamente posible. Por eso yo digo, yo soy anarcocapitalista en términos dinámicos y filosóficos, aunque en términos estáticos reconozco que puedan existir restricciones, por lo tanto, digamos, entiendo algunas soluciones como soluciones de corto plazo. Tú vives en un país en el cual hace poco tiempo requirió Tú vives en otro planeta, que exista una sociedad ya que los defienda. Tu país en el año 82 vivió una guerra muy dramática. Donde ¿Las guerras quién las hace? Los estados. Es decir, ¿qué guerra inició un individuo? Ninguna. Digamos, o sea, las guerras son... Oye, este gallo no sabe de historia. De que ¿cómo dice semejante estupidez? La guerra la hacen los estados. O sea, antes de la existencia de los estados modernos, no habían guerra. No había guerra. No había guerra. O sea, las guerras parten en el 1500 más o menos. Más o menos 1512, por ahí parten todas las guerras. Antes de eso había pura paz. Pura paz. De hecho, es más, los sumerios no tuvieron guerra, los egipcios, los romanos no tenían estado, por cierto, no había estado moderno. Los griegos tampoco, olvídate de las guerras púnicas, las guerras médicas, nada de eso es real. Nada de eso es real porque no había así. Y yo que sepa, por cierto, Milei, los reyes son personas y los reyes sí hacían guerras y las personas sí hacen guerras. Lo que estaba hablando es una estupidez. Es una estupidez. De la existencia del Estado. Sí, pero más allá que inició la guerra en tu país, que no me voy a meter porque además no me corresponde por el respeto de los argentinos. Pero digo, sí, no importa, puedes decir lo que quieras, pero digamos, es un problema de estados. O sea, ¿dónde yo me peleé con un inglés? No. Literalmente. Pero tú tenías en ese momento una autoridad ilegítima. Pues, capaz que hasta le paguen. Los militares, Galtieri, por ejemplo, que por razones X, que no me tengo por qué meter, inventó una guerra. Bueno, lo que vos quieras. Entró una guerra. Mirá qué interesante esto, porque a veces se cometen las falacias de ad populum, ¿no? Digamos, mirá cómo se manifiesta la gente. Digo, esto ¿Y qué tiene que ver eso con lo otro que están hablando? Aquí ya se pega un salto, pero a otro planeta. Estamos hablando de la guerra y esta es una falacia ad populum. ¿Ya? ¿Y de dónde se enganchó esa cuestión? Me perdí. Dale, a ver qué dice. Vamos a ver si le engancha. Acá, que muchas veces, digamos, levantan algunas banderas en función de la cantidad de gente que se movilizó. Vos sabés que, digamos, Galtieri llenó varias veces la Plaza de Mayo. Es un discurso antinacionalista. ¿Cuánta gente cabe en la Plaza de Mayo? ¿1 millón de personas? Digo, no, es un número verdaderamente enorme y ha convocado más que en Perón. Pero te quiero decir que yo lo que te estoy diciendo, cuando necesitaron pero lo que te estoy diciendo, armadas, sí, pero qué es, a ver, pero yo, digamos, o sea, ¿quién es el que inicia el problema? Un señor que se había tomado el poder de manera legítima. Okay. Más decía Matías del Río, más ignorante. ¿Acaso ningún gobierno democrático, digamos, inició guerras? Sí, claro ¿O acaso, digamos, Hitler no fue elegido por la voluntad popular o Mussolini? Y bueno, y sin embargo, digamos, fueron una locura. Hay momentos donde las sociedades requieren ser representadas. Por ejemplo, un caso dramático. Bueno, digamos, pero digamos, puede ser que... pero de vuelta, la guerra es un problema de estados.
no es un problema de individuos. Y si los individuos de repente, digamos, o sea, creen que tienen alguna falencia mental por el cual, digamos, no pueden hacerse cargo de su proyecto de vida, digamos, entonces, digamos, no tienen por qué estar complicándole la vida al resto. Es decir, si la gente, digamos, considera que no puede hacer tal cosa, no tiene por qué pasarme la cuenta a mí. ¿Cómo hacemos las políticas públicas de salud, por ejemplo, para la vacunación? Oye, ¿no fue capaz de responder? No No fue capaz de se responder. fue por la rama, weón. No, terrible, porque el gallo no respondió. La pregunta, mira, Matías del Río, yo te voy a enseñar a hacer las preguntas. Yo sé que estudiaste 5 años, pero te voy a explicar cuál era la pregunta. Señor Milei, ¿qué acontece si hay una guerra de agresión en su contra? ¿Cómo defiende al país? Esa era la pregunta. Y el gallo responde, es que yo no tuve un problema con un inglés. ¿De qué está hablando? Si era un ejemplo. No sé, si quería acotar algo a esta locura, por favor, hazlo, Oscar. Es que, a ver, yo de verdad me perdí en la argumentación de Milei, pero esta cuestión de los estados, de que los estados hacen la guerra, ya, pero, a ver, nuevamente caemos en la antropología, caemos en el concepto de naturaleza humana, es como el Estado hace la guerra, pero el Estado está compuesto por personas que por tener el rol de dirigir el Estado de manera como organización, que serían los políticos, o la clase política, o aquel que ha sido elegido para cumplir esa rol y esa función, por el hecho de serlo, ya tendría un pecado original, bueno, y tendría dentro de eso la posibilidad de hacer la guerra. Ahora, los seres humanos, los individuos, él no tuvo ningún problema con el inglés, pero él no hace la guerra, lógico, porque si él tiene una pelea con alguien, él tiene una pelea, una discusión, pero no tiene guerra entre individuos. Yo no tengo una guerra con Pedro, yo tengo una discusión con Pedro, tengo qué sé yo, un pugilato con Pedro, que me va a ganar con toda su experiencia de artes marciales, me va a ganar. Entonces, pero el concepto de guerra se entiende que es de las organizaciones políticas, que puede ser Estado, monarquía, lo que fuera, imperio, lo que fuera, porque se entiende que están defendiendo intereses mucho más macro, mucho mayores, pero esos intereses mayores, nuevamente caemos en el concepto de comunidad. Los estados o monarquías o imperios, o lo que fuera, son organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque grupos humanos que defienden un interés común, una comunidad, se dan una estructura política y están dispuestos a la guerra con otro estado, o con otra monarquía, o con otro imperio, por defender un interés común. Ahora, es lógico y es obvio que esas organizaciones políticas mayores, con asiento territorial, como dice Marcelo Guilló, esas organizaciones van a la guerra. Oscar y Pedro van a los combos. No es el mismo concepto, ¿se entiende? Pero eso no significa de que como las personas, Oscar y Pedro no van a la guerra, porque la guerra es propio de las organizaciones políticas mayores. Bueno, nosotros no significa que Oscar y Pedro nunca van a ir a la guerra. Siempre vamos a estar solucionando nuestras cosas de manera pacífica. Mentira, porque somos igual de seres humanos, igual nos vamos a ir a otra relación humana que no es la guerra, sino a los combos. Y me va a ganar Pedro, obviamente. Entonces, en ese aspecto es mezclar los conceptos, es como, y caer en esta visión tan infantil o simplista o casi positivista ingenua, que, ojo, los liberarios tienen una visión bastante ingenua de la realidad. Bastante ingenua, pues, son demasiado ingenuos, demasiado como que todo se resuelve de manera simple, siempre te dan un argumento, siempre te sacan así como una varita mágica y dicen, mira, ¿y qué pasa con este caso? ¿Y qué pasa con este otro caso? ¿Y qué pasa con el tema de las calles? Porque la tecnología, siempre andan con ese argumento, pero el problema es que la sumatoria de todos los argumentos que podemos darnos en una discusión es imposible que reflejen la realidad, porque son argumentos de un debate, no son la realidad. Pero ellos todo lo reducen a eso. Es como cuando reducen todo un Excel. Yo me acuerdo que en las clases de microeconomía hacíamos el Excel y veíamos ahí demanda y oferta y qué sé yo, los costos de oportunidad y etcétera. Entonces, ya todo eso reducido, pero a mercados perfectos. Pero la realidad no es esa. La realidad no es esa. Y los más argumentos que puede sacar Milei para argumentar y puede sacar millones, no es la realidad. La realidad siempre va a aparecer ese ¿cómo se llama? Argumento que no diste, y te destruye toda tu teoría. Entonces, seamos un poco más humilde, no tan soberbio,
como se ve este caballero, y reconocer que la realidad es terriblemente compleja. Yo insisto, hay mucha ingenuidad en sus planteamientos. No digo que no sean argumentativos. Puede tener argumentos económicos muy sólidos, quizás, pero son ingenuos. Es una visión demasiado ingenua para enfrentarse a los problemas de una sociedad compleja, moderna o postmoderna. Claro, mira, de hecho, para que se entienda de manera súper simple, imagínense que hay un pozo de agua en X lugar del mundo, y resulta que ese pozo de agua sirve para alimentar o para saciar la sed de un solo grupo humano y no de dos. Esa situación es una situación de guerra. ¿Por qué? Porque van a enfrentarse dos agrupaciones humanas. No necesitas un Estado, no es una lucha entre individuos, sino una lucha por subsistencia. Y nadie te va a venir y seguramente vas a ir con la varita mágica, como decís tú, a decir, es que podrían ponerse de acuerdo y cobrar un monto por sacar el agua. El mundo real no funciona así. Estos tipos están totalmente alejados de la realidad. O sea, curiosamente, igual que los marxistas de los años 70, siempre suturando la realidad. Ah, pucha, es que no fueron los proletarios los que iniciaron la Revolución Rusa. Ah, bueno, es que cuando no están los proletarios, están los campesinos. Y si vamos arreglando la realidad, oye, es que no funcionó la teoría de la economía. Bueno, la vamos a cambiar entonces. Entonces, esta cuestión llega al ridículo, tratando de no cambiar el paradigma, de no salirse de su cuestión, llegan al ridículo, lo llevan al extremo. Y es algo que se ve, ojo, en muchos youtubers de la derecha chilena que llevan los argumentos hasta el final, así, pero ya tú los lleváis al momento extremo y los tipos te terminan hablando una estupidez por mantener, digamos, su discurso pseudo político. De la malaria, voy a ponerte cualquier epidemia. Viene la malaria en nuestra sociedad y tenemos que vacunarnos. ¿No te parece razonable que haya un Ministerio de Salud, un ente general que organice, que mida, que haga la logística? Que, por ejemplo, que garantice de que la medicina que te van a poner a ti es la adecuada. Y eso lo va a determinar un burócrata. No, ¿Pero por qué lo va a hacer un burócrata? Una institución que nos hemos dado como eso sociedad. Lo va a determinar un burócrata. No sé si un burócrata o un funcionario calificado. ¿Por qué un burócrata? Pero ¿por qué no es un se salta las instituciones nuevamente. No, sí, totalmente. Digamos, porque el problema está en cómo se financia. Se financia con una fuente coactiva de ingresos. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque cómo se financia es como yo voy a repartir las vacunas en una enfermedad o insumos, lo que sea, para una guerra o para una situación de catástrofe. Es por cómo se redacta. Ah, oiga, ¿sabe qué? Se le cortaron las piernas a los niñitos en un terremoto. Oiga, ¿de dónde sacaron la plata para arreglarlo? ¿Y quién lo hizo? Apuesto que fue un burócrata. Qué estupidez más grande, weón. Oye, dejen aquí en la caja de comentarios, si es que han llegado hasta esta parte del video, ya llevamos 1 hora 7 minutos, ¿quién puede apoyar a estos enfermos mentales? ¿Por qué este tipo es un enfermo mental? No puede ser que alguien esté argumentando así. No puede ser. Del nivel de aquellos personajes que no vamos a nombrar, ¿no? Obviamente, yo, digamos, no sé si lo quiero o no. Digamos, o sea, yo no lo quiero. O sea, justamente, si me venís a contar a mí, digo, donde yo vengo de un país que si vos querés tener salud, ¿sí? Hay salud pública, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Todo el mundo trata de ir al sector privado. Es más, la señora Cristina Fernández de Kirchner, que se vive hablando de los derechos, de esto, de la igualdad, del otro, de la salud pública, ¿sabe dónde se atiende? Fuera de Argentina, probablemente. O en una clínica privada de las más caras, ¿sí? Y lo mismo para todos, digamos, la corporación política. O sea, con lo cual, digamos, es una gran hipocresía. Es decir, ¿cómo lo hacen los sectores más vulnerables de tu país? Cuando digamos, los más pobres, los menos favorecidos económicamente, que han tenido menos oportunidad de tener acceso a la educación, a la salud, en fin, de todo, para poder acceder a un medicamento. La pregunta es, ¿vos estás dispuesto a robarle a una persona el fruto de su trabajo para vos asignarlo discrecionalmente? De nuevo, el mismo argumento. Esto se trata de cómo recaudo los impuestos. No se trata de si esto le hace bien a la nación, si la hace crecer, lo que sea. Simplemente es cómo yo recaudo los impuestos. No, a robar jamás. Y entonces, ¿cómo se lo vas a financiar si no se lo robas a otro? ¿No estás suponiendo que un impuesto es un robo? Obvio, claro que es un robo. No, un robo. Para mí sí es un robo, digo. O sea, entonces, para mí el impuesto es un robo, lo llamo como lo que es, porque, digamos, es una acción, digamos, es un acto coactivo. Ok, no le robemos a nadie. ¿Cómo financiamos para los sectores más populares la salud y la educación? Pero de vuelta, si vos querés financiar algo, digo, alguien lo tiene que pagar. Y en tu modelo. Entonces, fíjate esto, es muy interesante.
En Argentina, digo, hay dos autores, Alberto Venegas Lynch, hijo, que probablemente sea el máximo exponente no solo del liberalismo argentino, sino de todo el liberalismo de habla hispana. ¿Sí? A punto tal que tiene libros prologados hasta por Hayek. ¡Oh! Tiene un libro con Martín Grau que se llama En defensa de los más necesitados. En realidad, cuando viene, por ejemplo, la Gran Depresión y a la Argentina le pega fuertemente, Chile igual. es el sector privado el que se organiza para darle contención a los caídos. Es decir, el propio sector privado se organiza para darle contención a los caídos. No solo eso, te cuento más. Eso de que se organiza es interesante. Hay una organización de la ciudadanía, de una parte de ella, voluntariamente, para ir en busca pero de... la caridad por voluntad propia, no a punta de pistola. Porque si yo saco una nuevamente, ojo. Y te digo, dame todo. Nuevamente, o sea, insisto, aquí dice, la comunidad, los privados se organizan para resolver el problema de la crisis económica de la Gran Depresión en Argentina, pero por interés propio. Insisto, con su argumento no existe la comunidad, no lo hacen por un fin trascendente de la comunidad, ni por mantener una tradición, la costumbre, las instituciones, no, es por un fin totalmente particular. O sea, insisto, para Milei no existe la comunidad, no existe. Puro individuo atomizado que cada uno vela por su interés. Entonces, y más encima, son buenos cuando son privados y cuando entran a esta agencia llamada Estado, se vuelven antropológicamente malos. Entonces, años luz de por lo menos lo que yo creo que es la comunidad nacional, el ser nacional, el Estado como fisonomía de una unidad de existencia histórica. O sea, no. ¿Sabes qué es lo interesante? Que este gallo borra de un plumazo toda la civilización occidental. Todo. Es decir, todos los avances tecnológicos, históricos, políticos, todo queda en nada. Porque en realidad todo eso fue una locura, un desliz. En el fondo, este gallo, sin darse cuenta, están parando el mundo de Mad Max. Eso es lo que están parando. En el mundo donde no hay Estado, cada uno ve lo que hace, ve lo que puede. Si queréis le ponía al auto, le ponía unas puntas para aplastar al otro gallo que está al frente. De verdad no entiendo que alguien defienda esta idea. No lo puedo entender. Así que veamos un poquito más. Es un reduccionismo. Es ridículo. Oye, veamos unos minutos más, que yo creo que ya se entendió la figura y la tontera de este caballero. Porque imagínate, llevamos apenas 15 minutos. 15 minutos. Algo de Chile, ¿no? La embarró. Ya, démosle un ratito. Todos tus ingresos, ¿sí? Porque quiero hacer caridad con él. Vos, no sé, será muy noble, digamos, quiero hacer caridad, ¿sí? Y supongamos que en el medio no se me cae nada en mi bolsillo, o sea que no tengo las famosas porosas manos de Batiat. A vos, digo, lo que cuenta es que yo con una 9 milímetros te saqué tu plata. Ya, basta, y se acabó el tema. Entonces, y otra de las cosas muy interesantes, que cuando vos mirás la historia de los primeros hospitales de la Argentina, ¿sabés quiénes los hicieron? El sector privado. ¿Sabés para qué lo hacían? Porque, porque justamente necesitaban que sus trabajadores disfrutaran de buena salud y que pudieran trabajar. Y como de repente no le daban los tiempos. A ver, antes de que siga con la argumentación, ¿de dónde sacó eso? ¿Por qué? Porque los primeros centros hospitalarios fueron hechos por la corona española. Eso es un hecho en toda América. No sé puntualmente en Argentina, pero en toda América, todos los centros hospitalarios lo hizo la corona española o la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Esa es la realidad. O sea, lo que él está diciendo que fueron los privados, poco menos que aquí está Thomas Wayne para su gente que estaba ahí cultivando los campos. No sé de dónde salió esa parte de la historia. Para llegar a otro lugar y se podían morir. ¿Quién financió eso? El sector privado. La sociedad civil, a tu juicio, la sociedad civil organizada podría reemplazar al Estado. Definitivamente. Y las leyes que ¿por qué tengo que imponer? Oye, pero la sociedad civil organizada con un objetivo común, ¿no va a terminar haciendo un Estado también? Te va a decir que van a crear municipalidades, van a crear municipalidades propias que van a regir espacios de territorio pequeño, casi como feudo. Es un feudalismo, claro, es una especie de feudalismo lo que está planteado. Feudalismo tipo Mad Max. Mira, que es interesante para los que nos gusta la defensa personal,
y quienes nos gustan las armas y otras cosas por el estilo, el planteamiento de Milei no le convendría a los que realmente tienen capacidad bélica. Poner la caridad a punta de pistola. Entendí tu punto. Digo, porque es violento, es un robo. Y además te estoy dando ejemplos de que cómo funcionó en el mundo real de Argentina. Esto yo no estoy buscando... En Argentina, en Chile y en Irlanda hoy día funciona el tercer sector, que es la sociedad civil organizada. Las leyes, ¿cómo se arman? ¿Cómo nacen? Es que no hay leyes, pues, Matías, no entendiste lo que está diciendo. Bueno, digamos, hay reglas que surgen de la propia interacción de los agentes que determinan cuáles son las reglas bajo las cuales quieren vivir. Bueno, acaba de dar un acercamiento a lo que es la costumbre. Y la costumbre, por lo menos en derecho comercial, costumbre jurídica, claro, constituye derecho. Y si lo traspasamos al sistema anglosajón, también constituye derecho. O sea, finalmente es quiere sacar los políticos de medio, pero mantener las instituciones jurídicas, no sé. Bueno, fíjate que, por ejemplo, digamos, en los países del common law, digamos, la ley va evolucionando, digamos, van ocurriendo los devenires históricos. ¿Qué te parece Chile como modelo de los Chicago, modelo liberal, neoliberal, le llaman algunos aquí en manera de eso. Algunos se defienden, dicen que está muy bien, y aquí por lo menos dicen que Chile es el modelo en el mundo de un sistema más o menos parecido, probablemente el tuyo es más radical, el que estás planteando aquí. ¿Qué te parece que funcionó? ¿Te parece que es bueno? ¿Te gustaría para tu país? Yo, digamos, haría primero una... A ver. Digresión terminológica. Toma. Si me lo permitís, Mati. Bueno, por favor. A ver. Primero a la definición de neoliberal. El liberalismo viene de libertad. No hay nueva libertad o vieja libertad. Hay libertad o no hay libertad. ¿Está embarazada o no está embarazada? Digo, no hay medio embarazada, no, más o menos. No. ¿Está embarazada o no está embarazada? ¿Hay libertad o no hay libertad? Punto 1. Punto 2. Es peligroso utilizar el término. Ese término fue desarrollado por un marxista, que obviamente, digo, si los marxistas y los socialistas supieran economía, no serían ni marxistas ni socialistas, porque digo, son... Que tú tampoco sabes, parece. Son brutos, son burros. En ese contexto... Ya, lo primero, te voy a hacer lo atrás para adelante y te dejo a ti la parte de lo neoliberal. Para este tipo, toda persona que lo piense como él es un idiota. Necesariamente. Ese es el típico argumento de la nueva derecha, que no tiene nada de nueva, que es, si tú no estás de acuerdo conmigo, o eres un comunista, o eres tonto. Esas son las posibilidades que te da. Oscar, yo sé que haz el comentario, porfa, de lo neoliberal inventado por el marxismo. Porfa, yo sé lo que hay a decir. Es que, a ver, según lo que estaba planteando ahí, me imagino que se va a referir a lo planteado a principios del siglo XX como neoliberalismo, pero que no es el neoliberalismo que estamos hablando, que se aplicó en Chile y que es lo que se habla como neoliberalismo, incluso peyorativamente por la izquierda. A ver, el neoliberalismo de alguna manera es un modelo económico es un modelo económico de partida, que termina en modelo social, pero es un modelo económico en la cual las interacciones humanas están regidas principalmente por un tema económico, ¿ya? O sea, no existen otro tipo de interacciones humanas, todas son en clave económica, maximizar costo-beneficio, etc. Y que, por lo tanto, deja de ser un modelo económico. ¿Por qué? Porque, como decía el mismo Hayek, es un constructivismo social. Para aplicarse, se aplica de arriba hacia abajo, casi como una planificación, a pesar de que busca desplanificar y que las interacciones sociales sean lo más libre posible, pero dentro de un esquema económico, donde la economía, como disciplina, está por sobre cualquier otra disciplina, sobre la política, sobre el derecho, sobre, qué sé yo, la antropología, la sociología, etc. La economía por sobre, y que generar la mayor libertad económica va a dar la estabilidad política y va a prever el conflicto social. Es un constructivismo social porque de alguna manera simplifica, mira la realidad de manera simplificada y la construye de arriba hacia abajo, y el mismo Hayek decía que eso era muy cercano al socialismo, ¿ya?
En Chile se aplicó a partir del gobierno militar como modelo. O sea, no hay gobierno, no hay neoliberalismo si no hay gobierno militar. Es la aplicación de una de las planificaciones globales, como decía Mario Góngora, que era, ojo, que tenía como tronco común con el marxismo y con el desarrollismo cepalino el materialismo economicista, ¿ya? Por lo tanto, neoliberalismo también exacerba el individualismo y el materialismo, ¿ya? Porque pone al individuo como el principal agente de interacción y que en esa interacción es esencialmente económica, homoeconómico, exactamente. Entonces, eso es lo que se llama como neoliberalismo acá en Chile, lo que más o menos le está preguntando Matías del Río cuando le dice los Chicago. Es decir, es un modelo económico que se desarrolló en la escuela de Chicago principalmente por la figura de Milton Friedman, que es una corriente más o menos paralela a las visiones de Hayek, que incluso, como te decía, Hayek criticaba a Friedman por ser demasiado constructivista, porque de alguna manera Friedman decía, las instituciones están para cambiarlas, borrarlas, hacerlas de nuevo, porque de arriba hacia abajo podemos armar una sociedad. Y eso es tan parecido al socialismo, que arma una sociedad y crea al hombre nuevo. Acá creamos el hombre nuevo. A todo esto, el neoliberalismo también crea instituciones neoliberales. Las crea. No son que vienen heredadas en el tiempo en tradición y costumbre. Va creando el concepto de focalización. Va creando el concepto de subsidiariedad, que es un concepto cristiano, que la sociedad negativa pasa a ser neoliberalizada. Por lo tanto, el constructivismo, o sea, el neoliberalismo es un constructivismo de arriba hacia abajo, es una ingeniería social, y que al incentivar, al poner como eje principal al individuo, atomiza la sociedad, la desarraiga, la destruye el tejido social, y por lo tanto solamente se producen estos intercambios económicos, y estos intercambios económicos de maximizar, de costo-beneficio, de producción, etcétera, generan la estabilidad y evitan el conflicto social y hace que las sociedades, podría decirse, mantengan la paz social. ¿Con qué fin? Con un fin no de trascendencia, nada, sino para que fluyan de mejor manera los bienes y servicios, punto. Ahora, eso en la práctica no se cumplió. No se cumplió. O sea, puede haber traído bienestar económico, material, pero todo lo demás, todos los ámbitos más de la naturaleza humana, totalmente atomizado, desarraigado y en búsqueda de sentido. Eso es lo que se refiere con neoliberalismo, y cuando yo lo más probable es que va a responder relacionado con el neoliberalismo que hablaban a este autor que ya ni me acuerdo, que quizás lo nombre, del años 30, un marxista que hablaba el marxismo como alternativa, el neoliberalismo como alternativa al marxismo y al capitalismo, al liberalismo, no me acuerdo, quizá lo va a nombrar ahí, no tengo idea, pero no ese es el neoliberalismo, no es eso. Estamos hablando del neoliberalismo de Chicago aplicado en Chile a partir del gobierno militar en adelante. Ojo, y que el mismo Hayek reconoce cómo le da el nombre de neoliberal, por cierto. No son los comunistas, sí, Hayek. Sí, o sea, no, sí, es Hayek, y le pregunta, Lucía Santa Cruz, liberal número 1 chilena, le pregunta, ¿ustedes neoliberales? Dicen, nosotros no somos neoliberales, dice. Los neoliberales son, y menciona a Friedman. Friedman es neoliberal. Hayek dice que Friedman es neoliberal. Y Mario Góngora también dice que son, y Mario Góngora lo cita en el libro del ensayo sobre noción de Estado en Chile. Lo cita. Oye, increíble este tipo. Vamos, ya, sigamos. Ojo, llevamos 1:23, así que vamos a apurar un poquitito. Básicamente, Alexander Rustow, en 1938, en 1939, desarrolla el concepto de neoliberal. ¿En función de qué? Que él veía... Pero no es lo mismo. No tiene nada que ver. Veía distintas vertientes del socialismo y veía hasta el comunismo. Y del otro lado veía, si vos querés, el liberalismo. Oye, ojo, que metió el nacionalsocialismo en el saco de la izquierda, siendo que Rustow nunca dijo eso. Ya no importa, sigamos. Dijo, bueno, vamos a crear algo intermedio. Y lo llamó neoliberalismo. Te cuento que hay un libro de Ludwig von Mises que se llama El mito de la tercera vía y demuestra que ese modelo no tiene sentido, que ese modelo no es liberal, y lo peor de todo... ¿La tercera vía, el neoliberalismo como tercera vía o la tercera vía de Giddens, por ejemplo? No, él llamaba la tercera vía a esa definición de Rustow. No es la tercera vía de Giddens y Blair. No, es, digamos... Eso te parecen burros a ti también. Sí, obvio. Pero vamos a este punto. A lo que otra cosa. En ese concepto
Además hay otro problema que está en la lógica de un libro de Hayek llamado Camino de Servidumbre. Todas esas soluciones intermedias son inestables. Y como son inestables, se produce a ver, porque ¿cómo es la intervención? Aparece alguien desde la poltrona, ve algo sin saber de qué se trata, pero que no le gusta y entonces se interviene. Nosotros estamos haciendo intercambios voluntariamente, pero sucede que hay alguien allá que no le gusta, entonces viene y se mete en el medio por la fuerza y rompe todo. ¿Sabes cuál es el resultado? El resultado es que vos estás peor, yo estoy peor y todos los demás que estaban vinculados a nuestras transacciones van a estar todos peor. Consecuentemente, se produce lo que se llama el fallo del gobierno, que suele ser muchísimo peor que el supuesto fallo del mercado. Oye, está mezclando, pero una cantidad de cuestiones. Y eso, digamos, cuando a la sociedad se le metió la manía. ¿Te acordáis de las películas de Cantinflas que daban, no sé si en el Chilevisión o la red, no sé dónde era, y el gallo hablaba, bla, y no decía nada? Bueno, este es el Cantinflas argentino. Es Cantinflas, porque se pegó un speech de 2 minutos donde no dijo nada. Nada. Impresionante. Sigamos con Cantinflas. De la intervención, genera más demanda de intervención, y sabes que eso paulatinamente, ¿sí?, conduce al socialismo. ¿Querés un buen ejemplo de esa decadencia? Sí. Argentina. Me parece que nosotros dos podemos conversar aquí civilizadamente porque tenemos cierta nivel de simetría. Porque si yo tuviera el poder de interrumpir... buen punto ese. Si tuvieras el poder del micrófono mío acá, probablemente, o de cortar a un tercero, probablemente no podríamos conversar, ¿no? Bueno, si tuviéramos dos... La simetría de la información. Si tuviera como conductor decirte, Javier, esa respuesta no te la acepto, así que tienes que decirte, bueno, entonces no podríamos dialogar como lo hemos hecho. Bueno, digo, también pues yo puedo elegir no venir. No, está bien. Por eso, porque tú tienes libertad, tenemos simetría, conversamos. Está bien, pero en la sociedad no se da esa simetría generalmente. Hay unos que nacen con ventaja, lo que en algunos deportes se llama... Bien, Matías. Alguien tiene que ayudar a establecer esos niveles de igualdad o no. Me parece una aberración. No, me imagino, por eso te lo pregunto. Me parece una aberración. Digamos, eso es típico de un concepto neoliberal. Decir, mi problema es la pobreza y no la desigualdad. Claro. ¿Ok? Ya, ahora habría que definir qué es lo que es pobreza y cómo se mide, etcétera. Pero para un neoliberal, que en este caso este personaje es anarcocapitalista, o sea, más allá que un neoliberal, la desigualdad da lo mismo, no es un tema. Entonces, lo que le está planteando aquí Matías del Río es decir, oye, tu mundo ideal funciona en un contexto de paz social, donde si tú tienes libertad, yo tengo libertad, y podemos intercambiar porque estamos en igualdad, más o menos en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones materiales, de información, etc. Pero la sociedad compleja, hay dicotomías de información. Yo hoy día, en Twitter compartí un titular de un diario en España que habla de una multa de Estados Unidos a Apple, porque Apple, ¿qué es lo que hizo? Fue ralentizar intencionalmente los iPhone antiguos, para que así tú tuvieras que comprar uno nuevo. Esa información tú como cliente no la tienes. Estás en una dicotomía de información terrible con Apple, que maneja información que tú no sabes y que te ralentiza tu celular para que te obligue a consumir otro. ¿Qué igualdad de condiciones puede haber ahí para que el mercado o la mano invisible del mercado fluya y actúe de manera importante para que yo pueda tomar una decisión informada y comprarme el celular cuando yo no necesite o cambiarme de marca? Si mi contraparte tiene un poder tan gigante que manipula el equipo sin yo saberlo, es decir, de alguna manera, la mano invisible del mercado se fundamenta en el poder. Quien tiene poder, es decir, capacidad de influir en otro, tiene algo que el otro no tiene y por lo tanto va a manejar la relación de intercambio a su beneficio. Claro. Entonces, cuando me hablan los liberales de que el intercambio se va a producir y va a ser eficiente, es porque parten de la base ingenua de que las dos partes están en igualdad de condiciones, pero eso no se da casi nunca. Siempre hay uno que tiene más información, o más poder material, o más poder adquisitivo, o más inteligencia, etc. Alguien va a estar en una situación de poder sobre otro y le va a imponer. Y entonces, ¿vamos a dejar que así fluya la mano invisible del mercado? No va a haber nunca mano invisible del mercado. Va a estar la mano del que tiene poder sobre el que no tiene poder y lo va a comer. Y lo otro, Apple se comió los que teníamos iPhone antiguo y yo me cambié. Yo llegué a este iPhone 4 y me cambié, bueno, porque malo el equipo. Y hay otra cosa, que este gallo asume que los sentimientos morales correctos del empresario. Es una cuestión muy rara. Que el gallo asume, por ejemplo,
que el que va a llegar arriba es el mejor competidor y no el más despiadado, porque podría darse que el que llega a la cima no sea el mejor, sino el que tiene menos escrúpulos. De hecho, curiosamente, hoy día podríamos ver, por ejemplo, en nuestro país, que la mayoría de estos mega, no estoy hablando de la gente que tiene una empresa pequeña, mediana, lo que sea, estos mega empresarios tipo Lux, Piñera y compañía, han hecho sus fortunas no a base de la libre competencia ni de las habilidades del mercado, sino de su falta de escrúpulos. Por ende, es una cuestión que lo que él está alegando de la moralidad prácticamente, para él el mercado es moral y no produce distorsiones a través de la falta de probidad. O sea, es una, no sé, yo cacho que este gallo tendría que partir de cero, el ser humano, todo igual, no sé. Mira, cacha lo que dice Adam Smith en La riqueza de las naciones. Comilla, no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su propio egoísmo. Ni le hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. O sea, ¿cómo se llama? El más egoísta, el más competitivo, es el que va de alguna forma sobrevivir, porque es competencia y sálvate solo. Claro, porque no hay... Cuando no hay concepto de comunidad, da lo mismo. Él no tiene concepto de comunidad, no tiene. Esta es la sociedad no hay de nada los que defender y proteger. Este tipo exige que todo miembro de la sociedad sea un mercader, y si no lo es un tonto. Así de sencillo. Sí, porque lo insulta. Ahí va. De igualdad de oportunidades. Por ejemplo. Una aberración. Digo, la igualdad de oportunidades es una aberración. El impuesto a la herencia, por ejemplo. ¿no? Y se pasó una cosa a la otra. Corregir esa desigualdad de origen. La pregunta es, te hago una pregunta. Vos, digamos, a vos... Ya, aquí me voy a pegar yo una mini corrección, o no sé si es corrección, una aprehensión. El nacionalismo, por ejemplo, pretende que su país, la comunidad nacional, se desarrolle. Para eso requiere los mejores elementos en el poder. Para obtener los mejores elementos en el poder, requiere que exista una igualdad de inicio, una igualdad inicial. Si yo logro que los niños de La Pintana, Puente Alto, Collipulli y Vivir y Zapaleri tengan acceso a una educación buena, digna y de calidad, como dirían en el otro lado, voy a suponer que puede que yo elija a los mejores. En cambio, si le doy una mala educación a una parte de la población y una buena educación a la otra simplemente porque su origen lo privilegió, no voy a poder elegir, no voy a poder hacer selección. La teoría de la fertilidad y la teoría de la selección están ligadas a las ideas nacionalistas y a la idea soberanista, porque el objetivo es obtener lo mejor para la comunidad nacional, cosa que este gallo cree absolutamente lo contrario. Es decir, él asume que los padres de un niño, por tener dinero, son mejores, que el niño tiene derecho a esa ventaja simplemente por lo que han hecho los padres. Es decir, los hijos de Pablo Escobar o de un narcotraficante famoso tienen el derecho a tener mejores oportunidades que el resto, a pesar de que hayan sido padres honestos y que no hayan sido narcotraficantes. La verdad, no sé ni qué pensar ni qué decir de esta lógica aberrante, totalmente, ojo, yo te diría que es de modernidad líquida, ni siquiera postmoderna. Te ganás tu dinero honestamente. ¿A vos te gusta que alguien te diga en qué te lo puedes gastar o no? Y dale con la cuestión. El mío no. Ok, bien, primer punto. Segundo punto, si vos le querés hacer un regalo a tu hijo, ¿cuál es el problema que se lo quieras hacer? Ninguno. Bueno, la herencia es un regalo post-mortem. Entonces, el Estado está regulando de que vos no le podés hacer el regalo que a vos se te dé la gana a tu hijo. Fíjate qué crueldad. Suponete que aparecen dos personas y que salen, de una situación... No, eso no es así. Está asumiendo que la donación es exactamente igual que la herencia. Y las naturalezas jurídicas son diferentes. La donación es la mera liberalidad de entregar un bien a otro, mientras que la herencia es una cuestión sucesoria que es continuador del patrimonio del otro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada. Más encima el ejemplo es como malo. Igual. Pero, y los dos trabajan lo mismo, los dos ganan lo mismo, o sea, todo fantástico. Nada más que a uno le gusta consumirse todo. Y al otro le gusta ahorrar. Consume una parte, la otra parte la ahorra y con eso empieza a acumular capital. Entonces, esa persona se vuelve más productiva y empieza a producir más. La pregunta es, ¿por qué, obviamente los dos se mueren? Entonces vos, claro,
él le dejaría su capital a su hijo. Y digamos, si el otro nada, entonces a vos se parece desigual. Entonces estás decidiendo robarle al primero para dárselo al segundo. Digamos, o sea, Está hablando. Quedaste puntualmente, Oye. te autoinvitaste a ir a un análisis que era el del... A todo esto, ¿qué pasó con Chile? ¿Con neoliberalismo en Chile? No, ¿qué pasó? ¿Se No perdió? respondió. No respondió. No respondió. Ah, ya. No, sí, es impresionante. El tipo tiene un discurso tan aprendido el libreto. Me recuerda mucho a la Carol Cariola y a la Camila Vallejo, que van necesariamente sobre el libreto. Les preguntan una cosa y van al libreto inmediatamente. A ver qué dice el manual del cortapalo. Puta, ya, lo vemos 3 minutos más y chao, porque sabéis que este callo no va para más. Ah, no, quedan 4 minutos de video. Sigámonos. El impuesto de la herencia. Bueno, pero tú me dijiste que era una aberración pero es la una igualdad aberración de oportunidades. No. ¿Tú me dijiste eso? Yo lo que estoy Eso diciendo dijo. es, el concepto que se usa es una aberración. ¿Por qué? Porque somos, gracias a Dios, somos todos distintos. Entonces, digo, lo único que vos podés asegurar Gracias a Dios. es la igualdad ante la ley. ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Porque Te viera gran Jesús. parte de toda esta crítica tiene que ver en qué se la gastan los herederos. Los herederos se lo gastan, digo, a mí me haces un regalo y me lo gasto en lo que se me da la gana. Literalmente. Sí, pero pero eso es no. la herencia, Javier. Pero ¿por qué, digamos, o sea, mi papá no me va a poder regalar lo que quiera? ¿De qué está Digamos, hablando? pero ¿por qué, digamos, vos tenés que regular? ¿Por qué vos vas a cuestionar que mi papá me haga regalos? No te he cuestionado nunca. Ese es como que yo venga y te cuestione. ¿Por qué No, voy a sí, sí, hijo? Ese es lo mismo. La herencia es un regalo post-mortem. Entonces, No. digo, ese es el primer punto. Y después pasa otra cosa más. Vos podés ser Este gallo ni siquiera sabe que cuando uno hereda lo pasivo y lo activo. Es decir, Sí, po, ya todo. heredas todo, la totalidad. El Incluso pasivo, las deudas. el pasivo y el activo. Sí, pues las deudas, el pasivo. No estáis No, es no estáis heredando lo bueno nomás. Po. No, eso se llama beneficio inventario, pero no tiene nada que ver con lo que está hablando este Sí. tipo. Oye, el gallo malo, pero malo. No maneja Pero ni- no te- la agarró con la herencia. No, es que no puede, es que no quiere hablar de la igualdad de oportunidades. Si eso es lo que se trata de salir del tema. Este gallo no sabe de historia, no sabe de política. Yo no sé si sabe de economía. La verdad ya me entran las dudas porque supuestamente tiene una serie de magíster, doctorado en economía. No sé, habrá sido en la escuela de Axel Kaiser. Un chileno es que te están marcando solo. Yo no te he dicho nada. También lo que te estoy diciendo Estoy marcando solo. es eso, es un regalo. Herencia no es un regalo. No. Y vos estás queriendo regular qué regalos podés hacer o no. Tú en la entrada dijiste que íbamos a hacer una conversación de temas conceptuales. Es un tema En la conceptual. no, porque es muy puntual. En la conceptualización de la igualdad de oportunidades, tú dijiste que era una aberración. Me parece aberrante, claro. O sea, yo creo en la igualdad ante la ley. Yo creo en la igualdad ante la ley, porque como todos somos naturalmente distintos, la única forma que vos podés lograr esa igualdad es mediante la violencia. Ese es el primer punto. El ¿Por qué segundo, surge la ley? suponete que, digamos, ya te mostré. Desconoce la idea del imperio y la potestas romana, ¿ya? Que es propio de la legislación. Es decir, la capacidad de juzgar y la capacidad de hacer ejecutar los juzgados. Y este gallo no entiende las diferencias entre las dos cosas. Para él el juzgamiento y hacer ejecutar los juzgados es lo mismo. Y al hacer ejecutar los juzgados necesitas compulsión. Y esa compulsión es de carácter estatal y se hace a través de las policías, de lo que corresponda, a los tribunales, lo que sea, lo que a ti se te ocurra. Fuerza pública. Pero este gallo está hablando cualquier tontera. Güey. Un caso concreto donde, digamos, naturalmente las preferencias van a determinar una determinada diferencia. Otro cuestionamiento que se hace es lo que hacen los herederos con esa plata. Dale con la realidad herencia. Es que, no sé, suponete Dale, que yo dale con la herencia. hago una fábrica de autos. Hago 3 autos malos y quebré. Es decir, yo solamente puedo ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Pero, digo, hay más. ¿Te puedo dar un ejemplo? Digamos, a ver, suponete lo siguiente. Ejemplo. Es un activo importante. Entonces vos lo querés regular no tiene porque concepto. eso podría ser una fuente de desigualdad. Entonces, ¿qué pasa? Si una familia decide hablar inglés en la casa, ¿qué los vas a castigar? Digo, ¿estás afectando la igualdad de oportunidades? ¿De qué está hablando? Me puedo pasar el día mostrándote ejemplos de que es una aberración. ¿Por qué, Es una aberración es tu discurso. A ver, ¿te gusta el tenis? Verlo. Bueno, ok, vamos a ver el tenis. Ahora sucede que yo soy un pelele jugando al tenis, ¿sí? Pero tengo que jugar contra Federer.
Obviamente, para que haya igualdad de oportunidades, por lo menos les tengo que encadenar una pierna y un brazo. No, ¿Sabés pero- cuál va a ser el resultado? El espectáculo va a ser lamentable. O sea, pasa que si digo, yo- no solo que lo estoy maltratando a Federer, No, animal, no. La igualdad de oportunidad en este ejemplo malo que diste sería que tuviera la misma raqueta, fuera la misma cancha y el mismo arbitraje. Bestia, bestia. si no tenemos espectadores, el espectáculo no vale ¿Sabes nada. lo que pasa con un anarcocapitalista? Plantearle un ejemplo de igualdad de oportunidades desde el punto de vista, Pero por si ejemplo, somos naturalmente distintos. ejemplo, pero ¿cómo vas a lograr, Ahí digamos, viene, igualdad no sabe si responder, no hay se altera. violencia? déjame intentar algo. Yo sé Déjame que intentar. un ejemplo, pero no hay más. De un Estado, por ejemplo, que a todos nos provee igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, nos provee igualdad de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso al aire libre, igualdad de oportunidades. De ahí en adelante cada uno puede administrar su vida mejor o peor. Está ahí la libertad, de acuerdo. Bueno, digo, pero vos puntos de digo, partida. pero no, pero si vos vas a hacer, a ver, lo que pasa es que si vos decís que le vas a dar determinado bien a una persona, Educación Ok, básica a bueno. todos. digo, alguien lo tiene que pagar. Sí, todos, pues es un contrato social que... No, está- contrato. Sí. Ya, Digo, por eso que decís que Ya, está, pero- existe este contrato social. Entonces, digo, No, sí claramente, existe, sí existe. no, bueno, digo, no, ese es un invento de los políticos para seguir invento estafándonos. de los Ese es otro políticos. Los problema. inventos de los Toma. políticos. Tú me dices, Mao, no Florcita suscribas Motúa se al le acuerdo ocurrió. social. Es otro problema. Yo tengo uno y me llevo de lo más bien con mi contrato social. Y la mayoría de los chilenos y los argentinos No, probablemente... o sea, te podés arrogar la mayoría de los chilenos. No, yo dije, y además, la mayoría de los chilenos, porque van a votar y respetan a las instituciones... Bueno, digo, ¿y qué alternativa tiene? Si además, o sea, ¿qué alternativa de variedad tienen? Me Ya, acusa espera, a mí desde espérate. su lugar. Ahí colé un bonus track acá, con un bonus track Ya. para ver más o menos la lógica de este tipo. Mira, escuchemos esta parte final, yo creo que ya ni siquiera vale la pena seguir analizándolo. Así que escuchemos esto, mira, son 7 segundos. De neoliberal, sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista. ¿Qué? ¿Escuchaste lo último, no? Si es que Hijo, a si- ti... si sos- Mira, vamos otra vez. Atento, espérate, vamos a buscarlo aquí. Ahí está. Tienen. Me acusa a mí desde su lugar de neoliberal, sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista. ¿Qué tal? Si a él lo acusan de neoliberal, el que lo acusa es un nazi, es un socialista y es un comunista y no sé qué cosa. Un y- fascista, sí. O sea, si a él le dicen neoliberal, todos los demás son fascistas. ¿Está ahí la Eso lógica? me Pero suena, eso. me suena al Frente Amplio. Sí, sí, me suena si uno no es feminista o no es fascista. Machista, no es- opresor, homofóbico, todo lo que proviene. Es la misma Oscar, lógica. es la misma lógica estúpida. Oye, ya, ¿qué te pareció, Milei? Ahora que lo vimos aquí en su máxima expresión. Mira, de partida, repetir el mismo discurso de que lo que yo te decía que había estado escuchando antes cuando lo venía siguiendo del 2019. No sé si más adelante salía o no, cuando empieza a hablar del Banco Interamericano de Desarrollo y de que el marxismo, los 150 millones, y de que el Banco y del tema de los datos del robo que se hace en Argentina, etcétera, que siempre lo repite como Mira, argumento. si, No estoy si diciendo funciona siempre- este video, si le gusta a la gente, como ha gustado a los otros, porque tienen miles de reproducciones, hacemos la segunda parte de Milei y buscamos unos videos más sabrosos todavía. ¿Te tinca? Pero sí, obvio, pero a lo que voy es que de verdad es una argumentación, es un manual argumentativo y con harto histrionismo y punto. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, el tema de la antropología, o sea, de la naturaleza humana, no entendí la naturaleza humana, no tengo claro su concepción de la naturaleza humana porque la divide para privado público, su visión de Chile no alcanzó ni a desarrollar porque se puso a hablar de otros temas y no habló del neoliberalismo de los años 30 que hablaban, que mencionó ahí, pero no el neoliberalismo de Chicago que le preguntó Matías del Río, no se quiso quemar porque quizás no sabe, no tengo idea. Y en general su visión de Estado bastante
mecánica bastante y con respecto al Estado, el tema del impuesto, etcétera, que se traduce en que no tiene cero, pero absolutamente cero visión de comunidad, visión de ser nacional, visión de idea de nación, idea de algo más que esté, alguna colectividad comunitaria que esté por sobre el individuo. El individuo está por sobre todo y por lo tanto, pero ese individuo tampoco me queda claro su naturaleza humana. Así que en realidad me cuesta mucho ponerme en diálogo con él porque hay cosas que no partimos del mismo camino. Uno puede tener apertura de mente y escuchar otras versiones, pero aquí, aparte de su visión de que todo el que no está con él es tonto, bruto, imbécil o fascista o lo que fuera, no permite ningún tipo de poder escucharlo de manera un poco más un poco más tolerante, porque de verdad el tipo es un intolerante. Ojo, que es lo mismo que decía Fukuyama, cuando Dugin le pregunta a Fukuyama, le pregunta cuál es la naturaleza de las masas o para qué sirve la democracia. Y Fukuyama le responde eso, exactamente lo mismo. Le dice, si tú no crees en la democracia liberal, o en lo que nosotros planteamos como democracia, tú eres un nazi, un fascista o un comunista. Esas son las únicas tres opciones que hay. Esa es la opción para Fukuyama y curiosamente este gallo lo repite. Así que yo creo que vamos a reprobar a Milei porque ni siquiera tiene ni siquiera tiene claro sus propios conceptos. Queda totalmente reprobado. Así que, miren. Ese es el resultado de Milei. Totalmente reprobado. Así que, no sé, yo creo que... No sé si debo analizar el otro video, pero si a la gente le gusta y manda sus videos, siempre me están mandando cosas por interno, lo hacemos. Lo otro que han pedido mucho a Paralelo 33. Yo traté de ver un video y no pude seguirlo viendo, lo encontré muy fome. Pero tal vez debamos hacer el análisis si la gente lo está pidiendo. No sé qué te parece a ti, Oscar. Sí, yo no tengo problema. Sí, como te decía, cualquier video que esté en internet es digno de ser analizado, y así como puede ser Milei, puede ser Paralelo 33, quien sea, total, de alguna manera Vale. todos estamos puestos a ser analizados cuando subimos nuestros videos a internet. Obvio, obvio. Además que esto hay que tomárselo con altura de miras. Así que eso. Ya, Oscar, oye, te agradezco, pero infinitamente, nuevamente la ayuda, el trabajo, porque de verdad esto le ayuda a harta gente. Ha quedado demostrado, sobre todo en los comentarios, que se necesitan hacer estos estudios un poquito más serios, que no son tan serios, de la política, de las opiniones políticas de otros, de youtubers, porque en realidad hay muchos que están corriendo solos, totalmente solos en la carrera política, así que ahí lo vamos a molestar un ratito. Gracias, Oscar, buenas noches, porque hoy día estamos grabando de noche, así que a la hora que lo vean, que les vaya bien. Gracias, Oscar.